Bien, bueno, en este estudio hoy vamos a estar viendo la epístola de Judas. Es una epístola, una carta bastante corta, si pueden ver, si tiene Biblia en mano. Es una sola hoja, ¿sí? Es una sola hoja de una sola carilla y es una epístola universal. Es una epístola universal. ¿Qué quiere decir universal? Es para todos. Es decir, no era una carta personal o exhortativa para alguien en particular, sino más bien una epístola universal. Es un mensaje para todos. Más allá que en el contexto, cuando vamos a leerlo, va dirigido a un sector, a unas ciertas personas, pero como es universal, podemos aplicarlo tranquilamente a nuestra actualidad, a nuestra iglesia, a la iglesia de Dios. Y veamos, vamos a introducirnos un poco lo que es el contexto histórico por lo cual Judas escribió esta carta. Y dice el contexto, eh, la epístola de Judas, aunque breve, tiene un fuerte carácter polémico. Revela en el autor, un ánimo resuelto de hacer frente a algunos hombres indeseables que solapadamente infiltraban en la iglesia enseñanzas contrarias al Evangelio. Ignoramos de qué personas se trata o si estaban relacionadas con alguna doctrina conocida del pensamiento religioso de esa época. Pero está claro que el autor de este texto no se refiere a un peligro meramente potencial, procedente del mundo pagano, sino a algo que había comenzado a dañar a la iglesia, o por lo menos a la comunidad destinataria de la epístola. O sea, Judas advierte las consecuencias de confusión espiritual y relajamiento moral a que podían arrastrar a gentes sencillas las enseñanzas y el comportamiento de los falsos maestros con quienes escribe. Era un daño cuya gravedad acentuaba el hecho de quienes lo causaban se llamaban cristianos. Atento a esto, muy bien. Se llamaban cristianos, pero eran individuos que participaban en los ágapes fraternales de la congregación, pero que, arrastrados por su propia sensualidad, habían caído en el desenfreno. Por eso Judas los tacha de impíos, que convierten el libertinaje la gracia de Dios. Las acusa de negar a Dios como el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, y de rechazar la autoridad y blasfemar de las potestades superiores, de causar, perdón, divisiones y de no tener el Espíritu de Dios. Ojo a esto, después lo vamos a ver más adelante, pero miren qué importante, voy a hacer un alto acá. Miren qué importante ya en el contexto, como Judas nos va aclarando un poco el tema, de que ya había individuos que se hacían llamar cristianos, pero no eran cristianos, ¿no? Fíjense que participaban de los ágapes fraternales en la congregación, diciéndose ser cristianos, pero no tenían el Espíritu de Dios. Al contrario, causaban divisiones, blasfemaban el nombre del Señor, negaban a Dios. Y después dice Judas, Judas apoya sus palabras con figuras y escenas del Antiguo Testamento, como por ejemplo Sodoma y Gomorra, el arcángel Miguel, Caín, Balaam y Coré, Enoc, séptimo desde Adán. También hace alusión a algunas tradiciones judías no bíblicas. No se conocen datos históricos precisos relativos a este escrito, aparte
de que el autor se identifica a sí mismo como hermano de Jacobo. Después vamos a ver quién era Jacobo. Por otra parte, la opinión más generalizada es que este Jacobo, o entre paréntesis Santiago, era hermano del Señor y que fue el autor de la epístola de Santiago. De ser correcta esta presunción, Judas también entonces era hermano de Jesús. No se mencionan los primeros destinatarios de esta carta, que en un griego de elevado nivel literario fue redactada probablemente entre los años 70 y 75 después de Cristo, en medios judíos radicados fuera de Palestina. Muy bien, después de este contexto breve, pero bastante importante, ya como para entender un poco más y adentrarnos en el estudio, ya tenemos por lo menos un panorama clave, ¿no? ¿Panorama clave cuál es? Primeramente, que en la congregación había infiltrados, había personas que decían ser cristianos y no lo eran, participaban en los ágapes fraternales de la congregación, pero causaban divisiones, no tenían el Espíritu de Dios y y negaban a Dios como el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Y empieza la carta, la epístola, con una salutación. Dice, Judas, siervo de Jesucristo, de Jesucristo y hermano de Jacobo, y anoten esto, cuando dice siervo de Jesucristo, acuérdense que en el contexto que recién leí, Judas era hermano del Señor, pero él nunca utiliza eh, ese nombre, de decir yo soy hermano del Señor, no, él utiliza siervo de Jesucristo, ¿no? Fíjense cómo ya el espíritu, o por así decirlo, el fruto del espíritu, ¿cuál es? La humildad. Él pudo haber tranquilamente dicho yo soy hermano del Señor. No, dijo siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo, el hermano del Señor también, y hermano de Judas, obviamente. Después dice, a los llamados, anoten esto, a los llamados. Después dice, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Bien, vean que hay tres pasos fundamentales. Primero, a los llamados, ¿no? A los llamados en el Señor. Después dice, a los santificados en Dios. Y luego dice, a los guardados en Jesucristo. Es decir, cuando se habla de guardados, quiere decir a los justificados. Y cuando se habla de justificados, se habla de los que son salvos, los que han obtenido la salvación mediante la fe en el Señor. Cuando se habla de, por ejemplo, de justificación, y esto lo utiliza mucho Pablo en sus cartas, cuando se habla de justificación es igual a salvación. Si vamos un poco al contexto de aquel entonces en las cartas de Pablo, cuando él habla de justificados o justificación, en aquel entonces, si recuerdan bien, había muchos tribunales romanos en los cuales muchos cristianos eran juzgados y eran muertos, pero otros no, otros eran justificados justamente y eran absueltos y eran liberados, eran totalmente justificados delante de la ley de Roma. Por eso Pablo utiliza ese ejemplo como para decir a los salvos justificados. Por eso utiliza la palabra de justificación. Bien, sigamos. Versículo 2. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Y después dice, falsas doctrinas y falsos maestros. Bien. Dice el versículo 3, comienza diciendo, amados, por el gran deseo
que tenía de escribiros acerca de nuestra común, muy bien, subrayemos común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando dice contendáis ardientemente en la fe, no quiere decir que vayan y discuten o que tengan razón o de mala manera, no, al contrario. Lo que quería Judas es que ellos, los que eran llamados, justificados y guardados en el Señor, vayan y hablen a las congregaciones eh, y que contiendan contra estos falsos maestros y falsas doctrinas, pero de una muy buena manera. ¿A través de qué? De mostrar al Señor Jesucristo, teniendo en cuenta que ellos ya habían sido guardados en el Señor. Por eso cuando uno es guardado en Dios, uno debe predicar o hablar de Dios o comportarse como el Señor mismo, como imagen del Señor. Y eso es una práctica que debemos tener asiduamente. Bien, dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, que son hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y acá Judas hace mención a algunos relatos y algunos relatos históricos que han pasado en el Antiguo Testamento. Él se apoya en esto. ¿Para qué? Para que vean y noten estos falsos maestros que a ellos también les va a pasar lo mismo. Si no creen en el Señor y no aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador, les va a pasar lo mismo como estos relatos en el cual Judas se apoya. En el relato, por ejemplo, dice en el versículo 7, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Cuando dice estos soñadores, se está refiriendo a estos falsos maestros, a estos falsos cristianos que se habían infiltrado en las congregaciones cristianas. Por eso dice soñadores, también a estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Versículo número 9. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Acá el ejemplo que quiere dar Judas es que ni el arcángel Miguel llegó a tanto, lo que nos quiere decir, ¿no? Ni el arcángel Miguel llegó a tanto de que el arcángel obviamente tuvo tanto cuidado en esto
de reprender al diablo que no lo hizo. Es decir, dio la autoridad al Señor a que Él lo haga. Que el Señor reprenda al enemigo. Pero estas personas lo reprenden al mismo Dios. Esto es lo que Judas quiere decir. Que no tienen temor de Dios. Todo lo contrario, se burlan de Dios y blasfeman contra Dios. Y cuantas cosas dice, cuantas cosas no conocen, blasfeman. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Miren, miren cómo nos va describiendo muy bien Judas cómo eran estas personas. Eran personas irracionales, eran personas que blasfemaban, eran como animales irracionales. Imagínense esas personas infiltradas en las iglesias, en las congregaciones, en aquellos tiempos, pero también podemos verlo en la actualidad, tranquilamente. Yo lo he visto en otras iglesias, lo he visto y los puedo comentar en algún momento, cómo se infiltran diciendo que son cristianos, pero no lo son. Versículo 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Bien, acá voy a hacer una pequeña pausa porque quiero leerles un pequeño resumen sobre, mm, sobre lo que es el tema de Balaam. ¿Por qué nombra a Balaam? Primeramente, bien, Balaam dice en el contexto, dice, Israel va en camino a Canaán. Balac, rey de Moab, tiene pánico porque ve a Israel arrasando todo. Entonces manda a buscar a Balaam, un profeta, vidente, famoso, para que maldiga a Israel. Y le dice, si tú los maldices, yo podré vencerlos. Dios dice que no. Es decir, Balaam consulta a Dios y Dios le dice, claro, muy bien, le dice, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Esto está en Números 22:12. Entonces, Balac insiste, manda gente más importante y más plata. Y Balaam le dice que sí, pero solo iré lo que Dios me diga. Dios le permite ir, pero con una condición, solo hablar lo que Él le diga. Mientras en el camino, mientras Balaam iba en el camino, iba montado en una burra. Y en el camino, el ángel de Jehová se pone en el medio con espada en mano. La burra ve al ángel 3 veces y se desvía, lo tira y queda quieta. Dios abre la boca de la burra y le reclama a Balaam. Luego le abre los ojos a Balaam y ve al ángel. El ángel le repite diciéndole, ve, pero solo dirás lo que yo te diga. Pero acá está el giro importante. Llega a Moab y Balac lo lleva a 3 montes para maldecir a Israel. Pero cada vez que abre la boca, solo puede bendecir. Primera vez, cuando abre la boca, dice, ¿cómo maldeciré al que Dios nos maldijo? Otra vez dice, Dios no es hombre para que mienta. Y otra vez dice, profetiza sobre el Mesías, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Todo esto está en Números 23 y Números 24. Cuando Balaam habla estas 3 veces, pero no en contra de Dios, sino a favor de Dios, el rey Balac se enfurece y Balaam se va sin plata, se va sin dinero. Y acá viene el problema. Es decir, cuando se habla de la doctrina de Balaam, Balaam no pudo maldecir a Israel de frente, así que
le dio un consejo a Balac, al rey. Haz que las mujeres moabitas seduzcan a los israelitas a la idolatría y fornicación. Obviamente, eso funcionó y los 24.000 israelitas murieron en Baal peor, esto está el número 25. Es decir, que la doctrina de Balaam, que Judas apoya en él, en este relato, que quiere decir, es usar la codicia, la inmoralidad, para hacer caer al pueblo de Dios desde adentro. Es decir, lo que hacían estos falsos maestros es la doctrina de Balaam. Es introducirse por dentro, desestabilizar por dentro, hacer divisiones por dentro de la congregación para sus ganancias propias. Y bueno, ¿y cómo terminó Balaam? Bueno, Balaam muere en la guerra contra Madián, eh, y en el Nuevo Testamento se lo pone como ejemplo de codicia, se lo pone como ejemplo de un falso profeta y se lo pone como alguien que hacía tropezar, ¿no? Es decir, por codicia porque amó el pago de la iniquidad. Falso profeta porque hablaba por dinero y no por Dios. Y hacía tropezar porque enseñaba a pecar al pueblo. Y esto es la doctrina de Balaam. Cuando escuchen ustedes hablar de la doctrina de Balaam, es esto justamente. Si un pastor eh, ven que divide desde adentro, ven que codicia, que hace tropezar a los fieles, a los congregantes, es una doctrina de Balaam. Y esto es lo que los falsos maestros hacían en ese tiempo, eh, en el tiempo de Judas. Ahora bien, y después dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Muy bien, vayamos a Coré. ¿Por qué Judas apoya en el relato bíblico de Coré? Dice, la historia de Coré está en Números 16. Es una rebelión directa contra el liderazgo de Moisés y Aarón. ¿Y quién era Coré? Bueno, era un levita, primo de Moisés y Aarón. No estaba conforme con su lugar. Ya tenía el ministerio del tabernáculo, pero quería el sacerdocio. Por ejemplo, número 16, del 9 al 10 dice, ¿os parece poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel y procuráis también el sacerdocio? Y acá comienza la rebelión de Coré. Coré convence a Datán y a Abiram y 250 príncipes de Israel y les dice, toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es decir, todos somos iguales, nadie te puso por encima y eso es autoritarismo. Por lo tanto, hace una asamblea contra Moisés. Querían quitar a Moisés y poner a otros. La respuesta de Dios es clara. Moisés cae el rostro en tierra y le dice, mañana Dios mostrará quién es suyo y quién es no. Cada uno trae un incensario con fuego e incienso delante de Dios. Solo el que Dios escoja quedará vivo. Al día siguiente, la tierra se abre bajo Coré, Datán y Abiram. Se los traga vivos en sus casas y todo lo que tenían. Números 16, 32 al 33. Los 250 con incenciarios mueren consumidos por fuego de Jehová. ¿Y cuál es el mensaje? Dios no estaba definiendo el ego de Moisés, estaba definiendo el orden que él mismo estableció. El problema de Coré no era el liderazgo, era la envidia y la ambición. Quería autoridad sin haber sido llamado a ella. Eso es rebelión y no reforma. Por lo tanto, Judas también se apoya en este relato,
Por eso dice, perecieron en la contradicción de Coré. Estos falsos maestros en el tiempo de Judas, en aquel entonces, hacían lo mismo que Coré. Es decir, no fueron llamados por Dios, se hacían llamar cristianos y lo único que hacían, ¿qué es lo que hacían? Dividían la congregación. ¿Sí? Por eso apoya, por ejemplo, en estos dos puntos fundamentales, Balaam y Coré. Bien, sigamos con el estudio. Versículo número 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevada de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, son quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas. ¿Para qué? Para sacar provecho. Y en el versículo 17 dice, pero vosotros, acá está la clave, lo podemos subrayar, pero vosotros, acá podemos ver un contraste. Siempre acuérdense de que buscar el contraste de un capítulo a otro o de un versículo a otro. Es decir, buscar siempre la separación o la comparación que hace el autor. Acá el autor Judas comienza diciendo, pero vosotros. Ese pero ustedes, es decir, está aclarando y está haciendo una división. Está diciendo, bueno, pero ustedes, ¿no? Dice, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, repito, fíjense que otra vez repite, pero vosotros, vuelve a remarcar, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para venida eterna. A algunos que dudan, acá viene lo mejor del mensaje, esto sí hay que practicarlo asiduamente, dice, a algunos que dudan, ¿qué dice? Convencerlos. Es verdad, si lo llevamos a la actualidad, si vemos a algún hermanito que está dudando, hay que ir y convencerlos. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu del Señor. Convencerlos. ¿De qué? De que lo que una vez han aprendido es eso, no que sean engañados, que no escuchen a falsos maestros, a falsos pastores, sino convencerlos, en realidad, que donde están con nosotros, ese es el verdadero camino. Después dice, versículo 23, a otros dice, salvadlos, arrebatándolos del fuego.
Es decir, ¿qué es salvar arrebatándolo del fuego? Bueno, es predicarle la palabra y que sea convertido en ese mismo momento mediante la fe. Por eso, miren qué importante es evangelizar, qué importante es predicar la palabra diligentemente y no esperar un momento oportuno, no. No hay que esperar el momento oportuno. El momento oportuno es hoy, es ahora. Si tenemos la oportunidad de hacerlo con alguien para salvarlo y arrebatarlo del fuego, hagámoslo. Y dice después, y de otros también tened misericordia con temor. Cuando dice tened misericordia con temor, es decir, algún hermano tener la misericordia de lo que está haciendo o de lo que habla, pero con temor, ¿no? Es decir, no juzgarlo, porque sabiendo que el temor es hacia Dios. Por eso tener la misericordia con temor. Y después dice, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Dice entonces que desechando aún la ropa contaminada, es decir, que es no juzgar. Eso es lo que el juzgar nos quiere decir, no juzgar al otro, sino más bien desechando aún la ropa contaminada por su carne, ¿no? Eh, por eso tener la misericordia y desechar toda ropa contaminada que esa persona tenga por su propia carne. Y lo último, dice, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Bien, entonces, ya como por ahí terminando, mmm, quiero agregar algunos puntos más que me quedaron por ahí sobre, a ver, por ejemplo, ahí está, en Juan, cuando habla de la introducción, cuando habla el tema de que se introducían, más bien, cuando estos falsos cristianos se introducían en las congregaciones y participaban de los ágapes fraternales, por ejemplo, eh, capaz que esto no lo menciona Judas acá, pero si hacemos un estudio teológico, podemos ver que generalmente en esa época los falsos cristianos, falsos maestros, no se introducían nunca por la puerta principal, sino que se introducían por la puerta lateral. Y esto lo podemos ver como algunos ejemplos que nos da la palabra mismo. Por ejemplo, en Juan, vamos a leerlo porque está muy interesante. ¿Cómo hacían los falsos maestros en aquel entonces para introducirse en las congregaciones? ¿Cómo hacían? Por la puerta principal nunca, sino por la puerta lateral. Y vamos a esos ejemplos. Juan, capítulo 10, y el Señor acá lo aplica como parábola. Juan, capítulo 10, versículo 1. La parábola es del redil. Y dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús para ellos, pero ellos no entendieron qué era lo que quería decir. Vengo, como acá el Señor da un ejemplo de aquellos tiempos, cómo los falsos pastores, ¿sí? Los falsos maestros, se introducían, ¿por dónde? Por otro lugar, salteaban la puerta principal. En este caso, Jesús les está hablando a los fariseos que ellos no querían entrar por la puerta principal. ¿La puerta principal quién era? El Señor mismo. No aceptaban al Señor. Querían saltearse y entrar al reino por otro lado, ¿no? Entonces, esto es un primer ejemplo. Vayamos a Juan capítulo 10, versículo 7, sigamos en el mismo capítulo. Juan 10, de 7 al 9. Versículo 10, bueno, el título es Jesús el buen pastor, pero dice en el capítulo, versículo 7, sigue diciendo, ¿no? Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ven? Como sigue aclarando, es decir, yo soy la puerta. Ustedes, fariseos, saduceos, pueblo de Israel, tienen que entrar por mí, tienen que creer en mí para entrar al reino de Dios. No saltearse e ir por puertas laterales. No, yo soy la puerta. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Ven? Como aclara el Señor acá, hubo ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Es decir, no hicieron caso a falsos maestros y no hicieron caso a falsas doctrinas. Y vayamos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Del 1 al 14. La parábola de la fiesta de las bodas. Pero no voy a leer el principio, sino voy a leerlo a partir del versículo 11, que dice, cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Es decir, acá hay otro ejemplo más de qué, de salteadores, de falsos maestros, falsas doctrinas, por lo cual este hombre que se insertó en la boda, ¿no? Y el rey le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? A ver, ¿cómo entró ese hombre ahí? ¿Por la puerta de adelante? ¿Por la puerta principal? No. ¿Por dónde entró? Bueno, acá es donde el Señor da otro ejemplo más de falsos maestros, salteadores, por donde no entraron por la puerta principal. Entonces, acá en Judas, aunque no hace mención capaz de esto, pero sí nos da a ver o nos da el visto de que estos falsos maestros no cristianos, no diciendo ser cristianos si no lo eran, entraban en las congregaciones no por la puerta principal, sino por puertas laterales.
que en aquel entonces era muy, pero muy asiduamente algo normal en esa época. ¿Sí? Bueno, este es uno de los puntos que quería agregar con respecto a eso. Eh, y después con respecto a Jacobo, porque fíjense que dice hermano de Jacobo. Si vemos, Jacobo también era hermano del Señor, ¿no? Jacobo, que era hermano, Judas era hermano de Jacobo. Jacobo estuvo con Pablo en Gálatas, por ejemplo. Jacobo era una de las columnas y fundamentos del Evangelio, conjuntamente con Pedro y Juan también. Eran líderes de la iglesia. Esto lo podemos ver. Vayamos a Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 12, versículo 17. 12, versículo 17. Dice Hechos 12, 17. Dice, pero él haciéndoles con la mano señal que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. ¿Ven? Es decir, Jacobo en ese entonces era un líder conjuntamente con Pedro. ¿Por qué? Pedro estaba encarcelado y el que dirigía la congregación, que dirigía la iglesia, era Jacobo. Por eso Pedro manda a hacer saber a quién, a Jacobo y sus hermanos, para empezar. Bien. Es decir, Jacobo tenía autoridad, era uno de los pilares fundamentales. Eh, Después dice, bueno, Judas nombra a Jacobo como hermano de sangre y de fe, haciendo ver que Jacobo tenía autoridad y nombre dentro de la iglesia primitiva cristiana. Por ejemplo, en Gálatas 1:19, capítulo 1:19, dice, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino ¿a quién? A Jacobo, el hermano de quién? Del Señor. En esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Y si vamos al versículo anterior, dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a quién? A Jacobo, el hermano del Señor. Es decir, Pablo estuvo en Jerusalén, pero permaneció 15 días, pero no vio a Pedro, sino que vio a quién? A Jacobo, que era un líder y una columna de la iglesia primitiva en ese entonces. Después, en Mateo 13, vamos a Mateo 13. Mateo 13, versículo 55. Por acá. Acá. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Ahí está, Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Bueno, acá vemos también un poco más con respecto a Jacobo, cómo ratifica la lectura que sí es hermano del Señor. Y, ¿qué más? A ver si tengo algo más para agregar.
Bien, y algo más importante para agregar es, tanto las cartas de Santiago, Pedro, Pablo y Romanos comienzan diciendo siervo de Cristo, ¿no? ¿Y por qué comienzan diciendo siervo de Cristo? Porque si uno lo traduce a lo que es el hebreo o el griego en ese entonces, es decir, significaba esclavo. Entonces, fíjense con la mansedumbre que ellos iniciaban una carta que decían que esclavo del Señor. Fíjese, varias veces Pablo dice, yo soy esclavo de Jesucristo. Es decir, yo estoy encarcelado por el Señor. Yo soy esclavo en Jesús. Y, ¿qué más? A ver. No, bueno, eso es todo. Estos son los puntos que quería aclarar o agregar al tema de Judas. Mm, Porque quería extraer todo lo que podía, porque como es una sola hoja, y, y sí, sí, eso es todo. Y lo que quería era eso, ¿no? Extraer toda la información posible con respecto a Judas, teniendo en cuenta que es una sola hoja y una sola carilla, ¿no? Una sola cara. Pero bueno, eso es un poco por lo cual Judas escribe a los congregantes en ese entonces a que amonesten y exhorten a los falsos maestros, ¿sí? Pero que a la vez evangelicen, que arrebaten del fuego, ¿a quién? A los hermanos, a los no convertidos, a los que capaz estaban escuchando a los falsos maestros, que los saquen de ahí. Entonces, esta es un poco la carta de Judas, la epístola universal, que es para todo y lo podemos aplicar hoy en día y lo podemos ejercitar tranquilamente.